Buen día, mi nombre es Johnny Benavides, estudiante de décimo semestre en la Universidad Santo Tomás. En esta oportunidad, dentro de los temas que estamos realizando, estudiando en la asignatura de control interno, vamos a ver en esta presentación la evolución del coso. ¿Cuáles fueron las razones de esta evolución, las razones principales? ¿Y cuál fue su transformación a través del tiempo? Entonces, demos inicio a esta presentación. El coso 1 se originó en el año 1992, donde básicamente se definieron los conceptos de control interno que permitieron evaluar y mejorar los sistemas de control de las empresas para todo tipo de organizaciones, aplicando también para todo el tema de auditoría interna y externa. Esto permitió identificar eventos y riesgos enfocados en el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los negocios, también garantizar la efectividad y la eficiencia de las operaciones de la empresa, haciendo que se cumplieran con las leyes y normas respectivas para lograr proteger los recursos. El COSO 1 se caracterizó por sus componentes. Tenemos un número de 5 componentes que son muy importantes para entender cuál fue la aplicabilidad y cuáles fueron las normas que se estuvieron desarrollando a través del COSO 1. Estas son las que podemos ver aquí en el gráfico, donde dentro de su primer componente tenemos el ambiente de control. Las características de este ambiente de control que se definieron o lo que se busca con esto, con este componente, es definir responsabilidades a nivel del control interno, demostrar compromiso para atraer, desarrollar y retener profesionales competentes, también demostrar en la empresa el compromiso de la integridad y de los valores éticos. Y por último, establecer una estructura y líneas de reporting dentro de los niveles de autoridad y responsabilidad. En el segundo componente tenemos la evaluación de riesgos. Dentro de sus características principales tenemos la definición de objetivos con suficientemente claridad, identificar y analizar los riesgos, considerar la probabilidad de riesgo de fraude e identificar y analizar los cambios significativos dentro de la empresa. En el tercer componente, moviéndonos al tercero, tenemos todas las actividades de control. Dentro de estas actividades lo que se busca es definir y desarrollar actividades de control, definir y desarrollar actividades sobre la tecnología también, y el despliegue a través de políticas y procedimientos. Básicamente la formalización de todo lo que es el COSO. Dentro de nuestro siguiente componente tenemos la información y la comunicación. Entonces es la manera que las empresas deben utilizar la información relevante, comunicar la información internamente y comunicar la información externamente a los grupos de interés o a las personas externas que puedan interactuar con la empresa. Y por último, en su quinto componente tenemos la supervisión y los objetivos, donde básicamente lo que se busca allí es desarrollar y realizar evaluaciones continuas o independientes y evaluar y comunicar las deficiencias de control interno, al igual que todas las oportunidades que se puedan encontrar alrededor de la aplicación de estos componentes. Bien, después, en el año 2004, se origina el COSO 2, donde en esta evolución de todo este sistema, de toda esta normatividad, encontramos que básicamente lo que tuvimos acá fue una ampliación en la identificación, evaluación y gestión integral de los riesgos. Hay una nueva visión de los riesgos, positivos o negativos, identificación del nivel de tolerancia de los mismos y la aplicación del control interno en las organizaciones. Aquí pasamos de tener 5 componentes a 8 componentes. Esto se originó básicamente porque en el COSO 2 empezamos a tener una estructura más técnica y más organizada. Dentro de estos 8 componentes, los que vemos aquí en el gráfico, en primer lugar tenemos el ambiente interno. Dentro del ambiente interno entonces ya es todo lo relacionado a la filosofía de la gestión de riesgo, la integridad y los valores éticos.
Si es la base de donde parte esto y la transformación cultural de la empresa hacia todo el tema de evaluación de riesgos y mitigación de los mismos. En el segundo componente tenemos ya el establecimiento de objetivos estratégicos, los objetivos de planeación y todo lo relacionado a cómo el coso se va a incorporar dentro de la estrategia de la compañía para soportar la consecución de sus objetivos. El tercer componente es la identificación de riesgos. Aquí entonces ya empezamos a tener técnicas y herramientas para identificación de eventos. Entonces acá es donde mencionamos que ya el coso entra a ser más técnico, empezamos a tener algunas series de herramientas como las que podemos ver acá. Tenemos talleres de trabajo, entrevistas, cuestionarios, análisis de flujo de los procesos, indicadores, alarmas, etcétera. Todo lo relacionado para en conjunto trabajando con las diferentes áreas de la empresa tengamos en conjunto cómo identificar los riesgos. Es importante mencionar acá que todas las áreas de la empresa participan en este tema de identificación, ya que esto es una labor y una obligación de todos los integrantes de la empresa. En el cuarto componente tenemos la evaluación de riesgos, donde también tenemos entonces unas técnicas específicas para todo este tema, todo este tipo de evaluaciones, donde son segmentadas de manera cuantitativa y cualitativa. Encontramos tipos de riesgos que son los inherentes y los residuales. Los inherentes son los que ya vienen con cada uno de los procesos o todos los riesgos que son base y originales en cada uno de los procesos antes de establecer controles. Y los residuales, como su nombre lo indica, es lo que queda después del establecimiento de controles. Una vez ya se implementan todos, se identifica y se implementan controles, el riesgo residual es lo que ya no se puede controlar o es el riesgo con el cual que se debe asumir, con el cual la empresa o las áreas empiezan a convivir dentro de sus procesos. Dentro del siguiente componente tenemos la respuesta a los riesgos. Entonces ya empezamos a determinar qué hacer con cada uno de los riesgos, ¿sí? Puede ser, tenemos acá tres tipos. Puede ser evitar el riesgo, es decir, después de realizar una evaluación y tomar medidas, entonces podemos evitarlo. Mitigar el riesgo, no realizar actividades no realizar actividades que lo eliminen, pero sí por lo menos podemos mitigarlo. También hay algunos riesgos que podemos empezar a reducir, acciones que permitan reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia. O por último, hay riesgos con los que la empresa pudiera aceptar y convivir, ¿sí? Donde se decide no tomar ninguna acción, sino mantenernos con estos riesgos. El siguiente componente son las actividades de control, las cuales ya se incorporan a las políticas y procedimientos para dar un manejo según la respuesta a los riesgos identificados. Estas actividades de control pues son definidas y se convierten en el estándar a ejecutar dentro de los procesos de la compañía. En el séptimo componente tenemos la información y la comunicación. Este pues al igual que el COSO 1, básicamente es informar claramente y oportunamente a todos los funcionarios sobre toda la gestión de riesgo y sobre todas las acciones que la compañía está tomando, hacer que todo este programa y toda esta normatividad sea legible y sea entendible para todas las personas, todos los empleados de una empresa y de acuerdo a lo que exige la ley. Y por último tenemos el monitoreo, el último componente del COSO 2, donde básicamente lo que hacemos es supervisar, evaluar periódicamente en la operación de las empresas que se estén mitigando los riesgos, primero que todo que se estén identificando claramente, que se tengan acciones concretas y que se tengan resultados. Esto monitoreo pues está compuesto a través de metodologías, evaluaciones. Aquí tenemos pues todo el tema de documentación, informes, todo lo relacionado
a mantener los controles y los riesgos monitoreados. Bueno, continuando con nuestra línea de tiempo, nos encontramos con el COSO 3, originado en el año 2013, donde su evolución básicamente nos indica que el control interno, o lo que nos dice, es que el control interno es una tarea de toda la organización y es responsabilidad de la alta gerencia de la dirección y como tal de todas las personas que conforman una compañía o una empresa, donde la responsabilidad corresponde a todos, ya que el desempeño de cada una de las funciones se deben aplicar a los procedimientos establecidos para lograr los objetivos de la empresa. Igual manera como los anteriores, sigue promoviendo la eficiencia y eficacia en las organizaciones, cumplimiento de las normas y las leyes y sobre todo asegurar la confiabilidad de la información financiera. Ahí hay un enfoque muy importante donde ya se menciona y empezamos a tratar todo el tema de seguridad de la información financiera. Dentro de el COSO 3 volvemos a los 5 componentes básicos iguales al COSO 1, donde ya lo vimos anteriormente. Son los 5 componentes ya conocidos como entorno o ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, sistemas de información y la supervisión del sistema de control o monitoreo. La diferencia acá es que entran a regir 17 principios, donde tenemos algunos principios, prácticamente de a 5, 4 principios por cada uno de estos componentes, los cuales aseguran la correcta aplicabilidad de la normativa y de esta estructura a la empresa, a la compañía, identificando los roles específicos aplicables a cada una de las áreas según corresponda. Entonces, nombrando rápidamente cuáles son los principios a cada uno de los componentes, podemos ver que para el entorno o el ambiente de control tenemos principios. El primer principio es demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. También el otro principio donde ejerce responsabilidad de supervisión, donde se establece estructura, autoridad y responsabilidad, demuestra compromiso por la competencia y hace cumplir con las responsabilidades. En este primer componente tenemos 5 principios. En el segundo componente, que es evaluación de riesgo, tenemos 4 principios, donde cada uno de ellos, dentro del primero, básicamente especifica los objetivos relevantes. Allí se hace necesario la asignación de recursos que estén alineados con las decisiones de la gerencia. Segundo, dentro de este componente, pero como principio número 7, tenemos la identificación y el análisis de riesgos internos y externos, que contempla la importancia de estos y establecer cómo responder a cada uno de ellos. En el siguiente principio tenemos la evaluación del riesgo de fraude, donde se analiza los diferentes riesgos de fraude, sus causas y justificaciones. El principio número 9 dentro de la evaluación de riesgos es la identificación y análisis de cambios importantes, donde se contemplan los diferentes cambios externos del negocio y de la dirección. Dentro del tercer componente tenemos 4 principios del 10 al 13, donde allí podemos ver que el principio número 10 selecciona y desarrolla ambientes de control. Inicialmente lo que hace es evaluar los riesgos, procesos funcionales de la organización, asimismo de las herramientas tecnológicas que son utilizadas en la operación. Como principio número 11 tenemos la selección y desarrollo de controles generales sobre la tecnología. Principio número 12 tenemos la implementación a través de políticas y procedimientos, donde la compañía establece todas las políticas y procedimientos aplicables a toda la organización y se fijan las responsabilidades y se toman acciones correctivas. Y en el principio número 13 tenemos el uso de la información relevante. Lo que nos dice es la manera de acceder a las fuentes de información, administrar bases de datos con el fin de mantener la calidad, evaluando siempre el costo y beneficio. Dentro del componente número 4, sistemas de información, tenemos 2 principios, la comunicación interna y el siguiente principio es la comunicación externa.
Y por último, en el último componente, supervisión del sistema de control, tenemos otros dos principios, los últimos dos, el 16 y el 17,